Mariano Galarraga, gerente de banca privada. En nombre de Banco Galicia les doy la bienvenida a esta nueva edición de conferencias. Hoy tenemos como invitado a Mariano Calviero. Mariano es nuestro Head Portfolio, coordina todo el equipo de Portfolio Managers de Galicia Administradora de Fondos con nuestros fondos FIMA. Vamos a aprovechar a Mariano hoy para hacerle muchas preguntas sobre el mercado, sobre principales estrategias, etcétera. Recuerden que durante toda la conferencia van a tener a la derecha de su pantalla un módulo para poder ir haciendo preguntas que intentaremos contestar durante la charla y al final de ella, y cualquier cosa, tanto sus ejecutivos de empresa, sus ejecutivos eminentes o de Galicia Banca Privada, podrán contestarlos también después de la conferencia. Mariano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias, Mariano, por acompañarnos hoy. Mariano, nos gustaría por ahí empezar recorriendo las principales familias de fondos. Tenemos muchos clientes conectados que trabajan con sus empresas o con sus tesorerías personales. ¿Cuáles serían hoy las alternativas de cash management? ¿Cuáles serían las alternativas para que nuestros clientes puedan manejar y optimizar su tesorería? Bien, perfecto, sí. Ahí tenemos dos productos, básicamente, que hoy nos parece que tienen mucho valor para los clientes. Uno es el tradicional FIMA Premium, que es nuestro histórico Money Market. Este es un fondo que tiene liquidez inmediata, es decir, el cliente puede suscribir, rescatar en el momento y ya ver impacto en el mismo momento en la cuenta monetaria, o sea que es un fondo que permite rescatar de repente durante el día y a los 2 minutos poder pagar una transacción, hacer un pago de impuestos, un pago de algún proveedor, etc. Es un fondo que básicamente invierte en activos que no tienen riesgo-precio. Con esto quiero decir que es un fondo que no tiene activos que dependa de lo que valen en el mercado, ¿no? Y eso es un tema importante porque en el pasado hay dos tipos de money markets en la industria, lo que nosotros conocemos como un fondo clásico, que es nuestro caso, o un fondo dinámico, que no tenemos un producto que haga eso, y estos dinámicos lo que hacían es ponerle activos a mercado a un money market para que rinda un poco más. Este rinde un poco más, claramente viene de la mano de, en su momento, tenerle caps, por ejemplo, en el fondo, ¿no? Ocurrido el reperfilamiento del año pasado, incluso estos fondos de temas de money markets tuvieron un efecto precio que generó bajas de cuadro cuota, por ejemplo. En nuestro caso siempre entendimos que no era el producto que hacía falta para un manejo de tesorería. Nuestro fondo tiene simplemente cuentas remuneradas, plazos fijos simples, que son los plazos fijos tradicionales, que vencen a 30 días, 30 y pico días, y plazos fijos precancelables. Hoy es un fondo que tiene AAA de fix, de calificación de riesgo. Es el fondo más grande de la industria, no solo de su segmento, sino también de la industria en completo. Tiene casi 140.000 millones de pesos. Es un fondo que el año pasado, con todo el Flight to Quality que existió en Argentina, tuvo muchas suscripciones. Permite operar entre las 4 de la mañana y las 4 de la tarde. Y la TNA que tiene hoy es 19% aproximadamente, con una vida promedio, es decir, todos los activos del fondo vencen dentro de casi 8 días. En ese sentido es un fondo que constantemente se reinvierte y genera justamente esa no baja de valor cuota, ¿no? El segundo producto que estábamos conversando es el Ahorro Plus, que son los fondos que en el pasado se conocían y son fondos T+1. Estos activos tienen liquidez en 24 horas, ¿no? Este fondo liquida en 24 horas, rescato hoy, mañana veo el importe en la cuenta. Es el paso siguiente en un manejo eficiente de tesorería. Tiene riesgo-precio ya, claramente, porque tiene activos, como ahora vamos a ver, tiene activos a mercado. Hoy administra cerca de 10.000 millones de pesos, tiene un horario de operatoria también bastante extendido, y en este caso sí está bueno recordar que esta tasa nominal mayor que rinde, que es 27,5%, tasa nominal anual, viene atado a una volatilidad superior, ¿no? Esta volatilidad superior es lo que hace que para una tesorería debiera canalizar el dinero en un fondo como este tipo, que sepa que puede sostenerlo como mínimo esos 25 o 30 días para que el fondo pueda replicar el rendimiento que tiene hora de vengar, ¿no? Este fondo hoy tiene 37% de liquidez, tiene plazos fijos
23%, tiene obligaciones negociables, tiene LEDs, después vamos a comentar un poco a ver qué opinamos de las LEDs, y sintéticos. Digo, son los dos activos que nos parece que hoy le dan ese plus de rendimiento al fondo, junto con las ONs, que justifican ese exceso de riesgo. Ahí nosotros, solo para cerrar con estos dos fondos, sí tenemos en claro que el rendimiento que podemos alcanzar está acotado al riesgo que queremos correr, ¿no? Es decir, armamos los portafolios para que tengan un riesgo determinado, que eso va en cabeza de lo que los clientes están buscando en el producto, y el rendimiento es una consecuencia. Es decir, no lo hacemos al revés. El año pasado, habernos movido así, justamente con los dos productos, nos permitió que el reperfilamiento se termine rápidamente. En el money market no tuvimos impacto, porque nunca fuimos por un fondo que incluyese esos activos, y en los fondos estos como el Ahorro Plus o el Ahorro Pesos, rápidamente los clientes pudieron recuperar el valor cuota dentro del periodo que teníamos estimado de recupero de valor, una corrección, que fue prácticamente un default selectivo, ¿no? Ahí simplemente los activos que tenemos bajo gestión, siempre nos preguntan por qué corporativos estamos invirtiendo. Bueno, tenemos toda una política de riesgo, comités que nos vamos definiendo cuál es la exposición máxima en cada papel. Ahí miramos un poco la liquidez del producto, miramos la duration, es decir, cuándo me vence este papel, cómo nos fue en el pasado intentando operar esos papeles. Digamos, tenemos una matriz de riesgo muy, muy robusta que nos define un poco de alguna manera cuáles son los papeles en los que queremos estar. Perfecto, Mariano, muchas gracias. A ver, venimos en los últimos años un mercado que hubo muy fluido de LEVAX, un mercado que hubo de LECAPs. Veo que acá en la cartera de este fondo tenés un 15% en LEDs. Por ahí estaría bueno que nos cuentes un poquito más en detalle. La verdad que las LEDs hoy no están siendo tan operadas por el público minorista. Por ahí que nos cuentes por qué, cómo es ese mercado. Y veo que también tenés algo de sintéticos. También si nos podés contar un poquito cuál sería la estrategia de sintéticos y por qué la usás en este fondo. Bien, perfecto. Tema de LEVAX, digo, para hacer en una breve historia, digo, esto en su momento eran las LEVAX, las que habitualmente se utilizaban para invertir. Las LEVAX eran súper masivas y tenían como contraparte el Banco Central. A partir de allí luego se reconvirtieron en LECAPs, que eran letras de capitalización del Tesoro. En ese momento, nosotros ya con los clientes con los que mantenemos charlas y con tu equipo, Mariano, nunca reemplazamos uno a uno la LEVAC por la LECAP, ¿no? Siempre nos pareció que había otra liquidez, otro riesgo, otro carácter soberano detrás de un papel o del otro. Y hoy estamos con LEDs y LEVAT, que son letras del Tesoro a descuento y letras del Tesoro con ajuste banda. Nosotros, para decidir por qué ingresamos, analizamos básicamente el volumen diario operado. En el primer gráfico ven el volumen que se opera por día en marzo, que se operaba en marzo por día, en abril o en mayo. Nos parece que ya los datos, la operatoria de mayo comienza a ser un activo algo más fluido de lo que era. Se operan casi 1.500 millones de pesos diarios por la rueda de MAE. En una operatoria de compra y venta bastante más complicada de lo que era antes, es decir, en el sentido de que la profundidad del mercado todavía no es la que era de una LEVAC, por ejemplo, donde hay diferentes puntos entre lo que uno puede comprar y lo que puede vender. Esto generaba, por ejemplo, en el gráfico que dice volatilidad anualizada, eso es una forma de ver qué tan volátiles son los precios de esos activos en lo que va de abril y de mayo, de abril y mayo, y vemos que la volatilidad en abril era muy alta. Esto justamente ocurre porque hay poco volumen de mercado, entonces las operaciones se van transando a medida que algo aparece, pero como que las operaciones son muy distintas unas con las otras. En mayo, con este volumen mucho superior, fíjense la volatilidad de las LEDs cómo bajó, es decir, está todo, hay muchos más operadores comprando y vendiendo, los precios son mucho más justos, pero igualmente la operatoria, te diría, me parece que aún se mantiene para un segmento muy profesional, ¿no? Es decir, donde vos tenés muchas contrapartes con las que trabajás, un día está una, un día está otra, tenés visibilidad de muchos precios, digo, no es un commodity como sí lo eran las LEVAX en su momento, con lo cual es un mercado desafiante, ¿no? Para ir invirtiendo. Y
los segundos gráficos les mostramos un poco la tendencia de la industria de fondos, ¿no? Es decir, fíjense, en marzo y abril la tendencia era muy poca, y ya en junio empezó a tener otro color esta tendencia. Para que tengamos una dimensión histórica, esto pesa casi 5% de la industria invertida en LEDs y LEVAX. Las LEVAX pesaban 40% de la industria y las LECAP nunca fueron más del 20%. Es decir, en términos históricos vemos que todavía esos activos no reemplazan ni siquiera las LECAPs, pero empezaron a tener más profundidad de mercado. Y fíjense abajo la evolución de tendencia del ahorro plus, ¿no? Empezamos muy tranquilos con el 2%, 5%, 11%. Hay un salto al 18%, que eso es pura y exclusivamente justificado porque en 3 días ya vencía ese papel, 4 días vencía ese papel, entonces es un buen mecanismo para parquear algo de liquidez. Una vez vencido el papel, volvemos a los límites que queremos tener prefijados para tener un papel que ya es más largo, ¿no? Una vez que vence el papel más corto, ya te vas a uno que tiene 30 días, entonces lo bajamos para que bajar la volatilidad del fondo, justamente. Pero el mercado de LEDs creemos que se va a ir armando de a poco, con lo cual es algo que monitoreamos muy, muy de cerca, ¿no? Sobre todo las contrapartes que nos dan liquidez para poder entrar y salir, que es la parte más importante en un fondo de cash management. Y por el tema de sintéticos, acá traje dos ejemplos para entender un poco lo que hacemos, ¿no? Uno puede armar un sintético, en realidad un sintético es una operación o 2 operaciones que uno hace simultáneamente para obtener el rendimiento de algo que no puede comprar en directo, o que no tiene acceso o que no lo puede conseguir. En el primer caso lo que mostramos es un poco lo que hace el ahorro plus, un sintético de tasa en pesos. Lo que busca es hacer tasa fija, pero con otras cosas que no es un plazo fijo o una LED en directo. Entonces, ahí brevemente les muestro, la primera operación es operar futuros. En este caso uno intenta vender el futuro de julio, por ejemplo. Estos son datos aproximados del viernes. El futuro de julio operaba a 72,50 como referencia de tipo de cambio, y el spot que estábamos mirando en ese momento estaba cerca de 71. Esos dos precios y el plazo que existe hasta que vence el futuro da una tenida como un plazo fijo de 34,5%. Cuando uno vende el futuro, lo que está haciendo es cobrar esa tasa, ¿no? Es contraintuitivo. Cuando uno vende el futuro, cobra esa tasa como una ganancia. Y la segunda operación sería tener un activo que me respalde el ajuste dólar. Porque yo estoy vendido en dólares, entonces tengo que tener algo en la cartera que me asegure que el dólar fluctúa, mi activo va a seguir ese camino. Entonces ahí hacemos la simulación con un dólar link al 2%, por ejemplo. Esto da un sintético, una tasa aproximada de 36,5%, 37% en pesos. Es decir, conseguís una LED opera en 24, por ejemplo, 25, 26. Con lo cual el sintético te permite tener una tasa en pesos muy superior a un plazo fijo, a una LED que compite incluso con un corporativo, ¿no? El problema o sea, digamos, no es todo sencillo, ¿no? El problema de armar este sintético es hacer las dos cosas en el mismo momento, conseguir el papel por debajo que me asegure el ajuste dólar, porque no podría nunca en un fondo de cash management vender futuros y no tenerlos hedgeados, digamos, porque estás abierto a lo que pasa con el dólar. Y el dólar link o el activo que va por debajo tiene que ser lo más corto posible, porque si yo tengo un dólar link a 2 años y le monto un futuro encima, la pata que tiene la cartera comprada, o que puede tener un cliente comprado si lo quisiera hacer, es súper volátil. Entonces, el futuro se va a mover de una forma muy distinta a lo que se mueve el producto subyacente de abajo, que es el dólar link. Entonces, te va a generar rendimientos raros todos los días y no te vas a poder llevar la tasa que vos estás viendo ahí. Y por último, es complicado de operar, porque uno tiene que integrar garantías, tenés mark to market diario, hay demasiados temas, ¿no? Dando vueltas como para que en el día a día lo puedas llevar finito el tema. Y el segundo sintético es el que es al revés, ¿no? Yo en realidad quiero tener ajuste dólar. Entonces lo que haces es a la inversa, ¿no? Es comprás el futuro y con eso conseguís ajuste dólar. En este caso, la tenidad del 34,5% ya no es una ganancia, sino que es un costo que vos tenés para poder estar calzado en dólares.
y los pesos que vos querías hedgear los tenés que invertir en lo que encuentres corto, como para que por lo menos te traccione algo de la tasa en pesos y cubras algo del costo que tenés para comprar el futuro. Ahí hicimos el ejemplo con una LED, la más corta, una corta del 31 de julio, que rendía 26,5, y te queda un sintético de dólar menos 8, ¿no? Es decir, hoy las tasas de referencia cuando un portfolio opera, a ver si hace tasa fija o dólar, siempre este mercado vendría a ser como la referencia, ¿no? Como, digo, lo que te permite obtener haciendo sintéticos es el benchmark de lo máximo o mínimo que pueden valer las cosas de activos dando vuelta. A ver, es un producto súper útil para incorporar en un fondo. Nosotros, para hacer, en términos de historia, en el reperfilamiento teníamos casi 30% de sintéticos armados en los fondos de cash management. En ese momento uno podía comprar directamente el dólar spot, el dólar, y hacer la venta del futuro. Y el reperfilamiento, la verdad que funcionó perfecto, porque teníamos dólares líquidos para hacer frente a los rescates, y una tasa súper competitiva con respecto a las demás cosas que había dando vuelta. Cuando hablo de liquidez es súper importante, porque nosotros, por ejemplo, el 30 de agosto, el viernes, fuimos de los únicos de la industria que abrieron los fondos para poder operar los rescates y abonamos casi el 35% de rescates del fondo sin ningún inconveniente, digamos, porque teníamos una reserva enorme de valor. Digo, esas son las cosas que se ven solamente cuando ocurre algo, ¿no? Pero esta estrategia nos fue súper útil en el pasado, y hoy lo que nos limita, ¿por qué tenemos tan poco? Porque es difícil conseguir dólar link cortito, digamos, como para poder montar la operatoria, ¿no? Si no, tendríamos seguramente muchísimo más en la cartera porque creemos que tiene un montón de valor. Perfecto, Mariano. Mariano, saliendo un poquito de los fondos de cash management y tomando un poquito el tema de los futuros, ¿qué fondo tenés que nos dé una estrategia de cobertura, que nos mire un poco más el tipo de cambio? Y si querés hacernos algún comentario más sobre cómo es ese mercado de futuros de dólar. Bien, perfecto. Sí, hoy traemos el FIMA Capital Plus, que es la tercera alternativa que teníamos, que creemos que tiene valor para comentar hoy. Este fondo lo que hace justamente es aplicar esa estrategia que les contaba recién de sintéticos, obviamente hacia la inversa de lo que hace el Ahorro Plus, ¿no? Este fondo lo que busca es ajuste dólar. Entonces, es un fondo moneda pesos, donde se suscriben y rescatan pesos, pero intenta de alguna forma replicar la evolución del dólar 3.500, del dólar spot oficial que uno ve en niveles 71, 70,5, por ahí. Tiene liquidez 48 horas, es un fondo que tiene activos a mercado que requieren ese plazo para poder rescatar. Digamos, yo rescato hoy, el dinero lo veo en 48 horas, está administrando ya 7.500 millones de pesos. Este fondo, junto con el Ahorro Plus y el Money Market, son los más grandes de la industria en cada asset class, ¿sí? Son los fondos que más han crecido y los que tienen mayor ponderación. Este fondo sí opera hasta las 3 de la tarde. Esto opera de esta manera porque los sintéticos se pueden armar hasta las 3 de la tarde. No podríamos tomar suscri después, porque esto justamente generaría que esas suscripciones entren a un valor que no puedo hedgear y que el fondo quede debidamente cubierto. Hoy tiene 90% de sintéticos de dólar. Comenzamos teniendo un montón de activos dólar link. Como en el gráfico circular lo que les muestra es, el círculo verde lo que les quiere mostrar es que el fondo está 100% cubierto en dólares, ¿sí? Ahora, cuando haces el sintético, tenés que ir armando nosotros le llamamos la pata pesos, ¿no? Es decir, yo tengo comprado el futuro y tengo que, con los pesos que tengo en el fondo, tengo que invertirlo para minimizar el impacto del costo de la compra del futuro. Y ahí tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos letras de la Ciudad de Buenos Aires muy cortitas, ONs Ballard también muy cortas, letras del Tesoro y letras de descuento y de Ballard también cortas. Hay algo de plazos fijos, tenemos liquidez reservada. El fondo, así como está armado, te rinde aproximadamente dólar menos 6%. Lo que quiero decir es, a lo que el dólar se mueva en TNA, el fondo logra capturar eso menos el 6%. Si el dólar se mueve a una TNA, como en los últimos 3 meses, del 40, 41%, este fondo te rinde 30 y pico, ¿no? Es decir,
y tiene una duración de 120 días. En el gráfico de abajo lo que le mostramos es cómo se vino moviendo el tipo de cambio que este fondo intenta replicar, porque los futuros se arman contra el 3.500, entonces uno no podría comprar futuros contra otra cosa, y cómo el fondo, la línea azul, vino traqueando esa evolución del tipo de cambio, ¿no? Claramente nos parece que la estrategia de estos sintéticos están siendo súper rentables, súper razonables en términos de volatilidad y en términos de tracking del benchmark. Y un tema que está muy bueno marcar es la línea verde, cómo fue creciendo los activos administrados del fondo, ¿no? Ha sido importantísimo el crecimiento. Pero ese crecimiento, algo que nos preocupa también de sobremanera, es que no afecta a los clientes que ya están invertidos, ¿no? Que los flujos de suscripciones nuevas lo que hagan es licuar la cartera razonable que tiene el fondo, y este crecimiento exponencial de las suscripciones, el rendimiento del fondo lo pudo capturar y siguió haciendo delivery de ese tracking, ¿no? Ese tracking que en el día a día, sí, yo, Mariano, siempre recuerdo que no es un fondo para mirar si día a día evoluciona exactamente igual que el tipo de cambio, ¿no? El horizonte de inversión es un poco más extenso, y si uno mira periodos razonables de tiempo, va a encontrar que el fondo ha logrado traquear esto. Y acá, sí, simplemente comentarles que este fondo lo tenemos desde el 2013, con lo cual el equipo de PMs y de portfolios de todos los que estamos involucrados en esta operatoria, tenemos varios eventos ya de experiencia. Vivimos 2013, 2014, noviembre de 2015, diciembre de 2015, todo el primer año 2016 con un tipo de cambio más abierto, y desde noviembre del año pasado que estamos de vuelta con este fondo convertido en lo que es un dollar link, con lo cual tenemos historia donde vamos a buscar información estadística como para refrendar los datos que uno ve de mercado, ¿no? Tenemos dollar link, obviamente, ONs, hoy pesa poco, pero cuando el fondo lanzó pesaba mucho. Lo que pasa que el volumen, la liquidez y el rendimiento que nos parece que podemos encontrar en el corto plazo, a un fondo nos hace sentido que tenga hoy 90% de sintéticos, ¿no? Hay mucha liquidez en estos sintéticos. Ahora vamos a contarles un poco lo que vemos del mercado. Esta es un poco la filosofía de los fondos FIMA de Banco Galicia, ¿no? Es decir, cuando entramos en un mercado, intentamos entender perfectamente el mercado previamente, y esto es un poco, el primer gráfico les muestra interés abierto, lo que significa el interés abierto que hay de los futuros. El interés abierto, imagínenlo como que es la cantidad de futuros comprados que hay en el mercado, ¿sí? Y eso, ahí lo que armamos es, esos en millones de contratos, y esos millones de contratos tienen que multiplicarlos por 1000 para ver el total de dólares que están comprados a futuro, con lo cual ahí le mostramos cuántos futuros están comprados a junio, a julio y agosto, ¿no? Los vencimientos más cercanos, y cuánto pesa FIMA Capital Plus de ese negocio. Claramente pesamos poco aún, con lo cual eso nos da la sensación de que todavía es un mercado que podemos seguir aprovechando, ¿no? Nosotros nunca queremos ser el principal jugador de un mercado de estos derivados, porque terminás teniendo un montón de riesgos sistémicos. Entonces, mientras seamos atomizados y estemos en una ponderación razonable, es un mercado que nos puede dar valor. El segundo punto que les queremos resaltar es quién está detrás del que compra el futuro, ¿no? O sea, si uno compra, otro vende, y esta es información que el Central publica todos los meses. Esto ya no es por vencimiento de la posición del futuro comprado, sino es cuántos futuros en total había comprados en diciembre, en enero y en febrero. Este 1.21 millones de contratos es como decir 1.200 millones de dólares, ¿no? O 1.000 millones de dólares, o 1.200 millones de dólares. Entonces, en marzo empezamos a notar que el Central participaba de este mercado como vendedor, y fíjense cómo en abril, mayo y junio, la barra verde de este gráfico, que es la parte vendida del Banco Central, cómo fue creciendo, ¿no? Con lo cual, esto para que tengan contexto histórico, hoy hay 4.000 millones de dólares en interés abierto en ROFEX,
Imagínense que en noviembre de 2015 había casi 17.500 millones de dólares de interés abierto. Con lo cual, es un negocio, un mercado que se está armando, no tiene todavía un volumen que nos parezca que tenga un riesgo adicional por el tamaño, la dimensión que toma, y donde vemos que el central es cada vez el jugador más fuerte de los que están vendiendo estos contratos, ¿no? Después también miramos, por ejemplo, las garantías que están detrás de estos contratos. Como les comentaba anteriormente, cuando uno hace posiciones de sintéticos, de derivados, tiene que integrar garantías al mercado. Estas garantías lo que tienen es, dicho pronto y rápido, es en caso de que se mueva el tipo de cambio y yo no puedo integrar todo el día, en el mismo día, la variación de un día para el otro, estas garantías lo que hacen es, de alguna forma, generar liquidez para poder abonar lo que uno no está pudiendo integrar. Esto acá es importante, ¿no? Los futuros tienen mark to market diario. Uno no acumula un montón de tiempo sin pagar. Todos los días tenés que pagar o cobrás. Pagás o cobrás en función de cómo se mueve el tipo de cambio con tu posición, y eso requiere una tarea operativa enorme, ¿no? Que tenés que estar constantemente integrando garantías o recibiendo pesos para reinvertir. Las garantías están compuestas por dólares, por pesos, por fondos, títulos públicos. Hoy el total de garantías que uno ve en el mercado, que están publicadas el 31 de mayo, permiten que el tipo de cambio de un día para el otro tenga un salto bastante considerable y que esto sea igualmente cubierto, ¿no? Por las garantías del mercado. Todos los días el mercado podría decir que hacen falta integrar más garantías, ¿no? Cuando aumenta la volatilidad del futuro, es posible que te hagan integrar más garantías como consecuencia de esta mayor volatilidad, porque tiene que respaldar por un posible cambio más grande en el valor. Con lo cual ahí lo estamos viendo que es un mercado que al momento se encuentra sólido y robusto. Y por último, las ONs Dollar Link que tenemos en cartera, para hacer un poco de nombres, y la ponderación que tienen en la cartera, ¿no? Fíjense que nosotros intentamos estar súper atomizados. Son nombres que nos gustan todos, y intentamos atomizarlos, básicamente por un tema de diversificación de riesgo, ¿no? Es decir, cuando uno, si tuviese rescates, es mucho más fácil vender una porción chica de la cartera que una porción grande de un papel Dollar Link. Entonces, ahí siempre nos gusta decir que cuando uno es portfolio es como que cuando entras en una habitación siempre mirás qué tan grande es la puerta, ¿no? Porque puede estar buenísimo el papel, con un rendimiento buenísimo, pero si tenés rescates, lamentablemente tenés que realizarlos, y hay historias buenísimas que te perdés, y ahí es muy importante ver cómo salís, en qué niveles, quién te puede sacar, qué contraparte funciona, qué contraparte no. Entonces, participamos activamente en el mercado de Dollar Link, pero atomizamos mucho las tenencias, ¿no? Perfecto, Mariano. Ahora, acá tengo dos preguntas. Una es si podemos hablar un poquito más. Vimos que hubo muchas emisiones Dollar Link en los últimos tiempos. Si nos puedes hacer algún comentario. Y dos, si nos puedes contar un poquito en qué situación están los fondos en dólares de Galicia en trata de fondos, FIMA Renta Dólares 1, 2 y el FIMA Renta Latinoamericano. Bien, perfecto. Sí, el mercado de Dollar Link, súper activo. Galicia ha estado súper activo en estas emisiones, todas estas que hicimos un reconto, puede haber alguna más que esté dando vueltas. El banco fue colocador en prácticamente todas. Lo que vemos es que es un mercado que a los emisores corporativos que tienen alguna forma de tener un ajuste contra dólar, ¿no? También es importante, son todos nombres que generan ingresos en dólares de alguna manera, entonces pueden emitir en dólares con este Dollar Link. Comenzaron a tantear el mercado. Fíjense, por ejemplo, no sé, las primeras emisiones eran a 12 meses de plazo, con un spread de 7 o 9% sobre el dólar, y se conseguían 56 millones de dólares, casi 10 millones de dólares en una más larga. Y luego, claramente, la demanda es muy importante de este tipo de activos, y esto generó compresiones de spread, es decir, un papel que antes se emitía al 5%, hoy capaz que se emite al 1,5%, al 3%, dependiendo obviamente siempre el carácter y el volumen que uno quiere ir a buscar, ¿no? A veces fichas más chicas de emisiones consiguen mejores tasas que fichas más grandes, porque hace falta tener un volumen mayor, pero claramente vemos que hay muchas emisiones. Los plazos se han ido extendiendo en el tiempo. Si al principio se metían a 12 meses, luego 18, ahora casi todos buscan 24 meses de duration. Y
y para el punto de vista de un fondo, duration más largas con spreads más chicos, te dan una volatilidad alta en el armado de la cartera. Es uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos menos ponderación de dólar link, justamente es que las durations son bastante más largas de lo que quisiéramos tener en el fondo. Nuestro fondo Capital Plus tiene 120 días de duration y cargar muchos papeles a 2 años puede ser que la experiencia no sea tan favorable al final de la película, ¿no? Entonces, preferimos, esos papeles los vamos a cargar seguramente, pero cuando estén mucho más cerca del vencimiento. Por el momento los sintéticos no funcionan. Simplemente es un mercado que está activo, que hay muchas emisiones. Estos dólar link, les recuerdo, uno pone pesos, integra pesos y cobra pesos, pero esa tasa de interés del 3%, del 1,5%, del 4,5%, es eso sobre lo que varíe el 3.500, ¿no? En general va contra el 3.500, el tipo de cambio 3.500, con lo cual es como tener dólares más 3,2, más 4,7. Todo pagadero y cobrable en pesos, ¿sí? Nos parece que este mercado va a seguir traccionando, la industria de fondos también está creciendo, con lo cual también demanda este tipo de papeles, pero los spreads que uno va viendo, o sea, son más spreads con mucha más compresión que los anteriores, y incluso algunos emisores logran emitir a un spread menor la ON dólar link local que la ON hard dólar en el exterior, ¿no? Y eso está justificado justamente por la demanda. La demanda de estos papeles es muy importante, y aparte de los nombres que lo están emitiendo, ¿no? Y los fondos en dólares, como ustedes saben, desde el año pasado, digamos, estos fondos están funcionando perfectamente para los que quieran rescatar y para calcular valores cuota y para invertir las carteras, pero no permitimos suscripciones. En general, no están entrando suscripciones de manera masiva. Y hay motivos distintos, ¿no? Del fondo internacional, de los locales. En el fondo internacional no hay suscripciones porque desde el año pasado, que comenzó la restricción para conseguir dólares, apareció un factor que habíamos dejado de ver desde el 2015, que es, existe una diferencia entre lo que vale un dólar MEP y un dólar cable. El dólar MEP es el dólar que cualquiera puede tener en su caja de ahorro local, en dólares, y este fondo invierte en el exterior, con lo cual, para poder hacer las inversiones, necesitas sí o sí que ese dólar MEP local se convierta en un dólar en el exterior. Eso tiene una quita, durante el último año, aproximadamente, en los últimos meses, oscilaba entre 2, 5, 7%, depende todos los días cómo cambia. Entonces, si uno toma suscripciones en un fondo como ese, lo que hace es que el fondo experimente algunas pérdidas de valor que lo terminan financiando los clientes que ya están. Entonces, como nuestro objetivo siempre es proteger a los clientes que están dentro del fondo, el fondo no toma suscripciones, se sigue invirtiendo, tuvo una performance muy buena durante la corrección de este año de los mercados internacionales. Lamentablemente no es una historia a la que puedan entrar otros clientes por ahora, porque no le encontramos la forma de solucionar esta diferencia entre brecha MEP y cable. Es un fondo que invierte en activos de Chile, Brasil, el fondo tiene algo de Colombia, es un fondo que se mantiene corto. Obviamente se puede rescatar en cada momento que uno lo desee, no está nada limitado, pero lamentablemente tenemos consultas de clientes que quieren entrar y no encontramos todavía la forma como para que esto se pueda hacer sin perjudicar a los clientes que están adentro. El FIMA Rentadores 1 y 2 tiene otra historia. Luego del reperfilamiento del año pasado, primero tuvimos que depurar todas las letes que estaban en el Rentadores 1, que eso lo hicimos súper rápido, con asistencia del central, obviamente, recomprando unos papeles. Nosotros en muy poco tiempo estuvimos afuera de todas estas letes dando vueltas en dólares, pero ambos fondos todavía están sujetos a lo que ocurra con el canje, ¿no? Es decir, el Renta 1 por contexto y el Renta 2 porque tiene activos con los cuales hemos decidido entrar en el canje, y como el canje se extiende en el plazo también, una vez que ingresamos en el canje, este fondo ya tiene activos que están entregados a un posible canje, con lo cual tomar suscripciones en este momento es como que de alguna forma hay clientes que estarían entrando en la mitad de una película, ¿no? Y como todos los días se cambian las condiciones del canje, como aparece algo nuevo, a nosotros nos parece más prudente que esto
no sea masiva la entrada en estos fondos, que quizás tenga que ser muy consultado, muy vista, digamos, porque hay una historia funcionando detrás, que pueda hacer que uno entre en la película cuando falta poco para que el cine, digamos, termine, ¿no? Entonces, nos parece que una vez que esté resuelto el canje, claramente son fondos que para el que ya tenga dólares puedan ser alternativas viables. Hoy por hoy nos parece que es prudente que no estén abiertos de manera masiva en los canales. Nosotros brevemente, Mariano, te cuento, o sea, cuando salió el canje, con los papeles que teníamos, en los que nos pareció razonable ingresamos, en los que no nos parecía que había más valor a mercado que en canje, los realizamos y llevamos la ganancia al fondo, y hoy con lo que estamos en el canje, cada evento sucesivo que se va publicando lo analizamos y vamos manteniendo o corrigiendo el rumbo. Por lo tanto, son fondos, los 3 fondos tienen gestión activa, por más que no tengan ese flujo de suscripciones, ¿no? O sea, son fondos que requieren estar constantemente invirtiéndolos. Perfecto. Mariano, te quería hacer 2 preguntas adicionales. Una, vimos mucho interés en lo que son las emisiones hard dólar. Vemos que no están habiendo tantas emisiones. Si nos puedes contar un poquito cómo están los rendimientos. Y sí vemos muchísimas consultas sobre la operatoria de CDRs. Si nos puedes contar algo más sobre eso también. Perfecto, sí. Corporativo hard dólar, no hay muchas emisiones. Digamos, el tema es que tenés un canje dando vuelta del soberano, entonces también es complicado, digamos, pricear esos activos. Hoy se ve una curva invertida de rendimientos, la verdad es que es una curva habitual, ¿no? Es decir, los crecimientos más cortos tienen más riesgo de cosas que uno no conoce y que puedan ocurrir, y que los crecimientos más largos donde faltan años para normalizar otras cosas. Entonces, uno ve que rinde mejor una ON cortita en términos de tasa que una ON más larga. Esto es producto del contexto. La verdad que también hay que tener en cuenta cuando miramos el mercado corporativo, como pueden ver, los emisores que estuvieron más o menos afectados por el desplome del petróleo, corporativos que han estado más o menos expuestos a las consecuencias de la pandemia, con lo cual es un mercado desafiante, ¿no? para entrar. Hay mucho carácter que analizar, uno puede encontrar de todo en las cotizaciones, no hay una cotización que uno sepa qué es lo que realmente vale algo, no va más por un concepto propio de lo que uno considera que vale o no un papel, que por un precio limpio de mercado. Obviamente tienen límites de compra mayores a una ON Dollar Link, por ejemplo, tiene que poner más plata para poder comprar la primera lámina que una Dollar Link. Y la operatoria internacional no es sencilla, o sea, hay mucha diferencia entre precios mayoristas y precios minoristas, con lo cual si uno quisiera operar un papel de estos, obviamente tiene que tener aceitado un mecanismo de compra donde los niveles sean razonables. Nosotros le llamamos spread bid-offer a la diferencia entre lo que compro y lo que vendo. Bueno, cuando uno mira una LED, por ejemplo, hay un spread bid-offer muy chiquitito. Cuando uno mira un ON corporativo hard dólar, hoy hay un spread bastante grande. Entonces, en un bono que tiene 2 o 3 años de diferencia al vencimiento, un spread del 1% entre lo que puedo comprar y vender es un montón de plata. Con lo cual, son papeles que si bien hay muy buenos nombres emitidos en el exterior, son complicados de operar, no son tan sencillos, ¿no? Por eso, justamente, las ON Dollar Link parecerían ser como que te dan el mismo sabor al riesgo y lo puedes operar tranquilamente acá adentro, ¿no? Entonces, también eso justifica la diferencia de spread. Con lo cual, es un mercado que fue muy activo 2016, 2017, 2018, y luego, bueno, se vio suspendido también por todo el contexto local, inicialmente, y ahora por contexto internacional, ¿no? Prácticamente no hay emisiones de nada a nivel mundial. Y uno abre el diario y cada vez lee notas de nombres súper conocidos del exterior, con inconveniente. Lo cual también hace falta una gestión de riesgo muy buena para estar mirándolo eso, ¿no? Y por último, los CDRs, o sea, cada vez está más presente esta palabra en los clientes, nos preguntan. Para imaginarlo, es como la inversa de una ADR, ¿no? Es decir, como que yo puedo tener una acción del exterior comprada en pesos internamente acá local. Con lo cual, uno lo mira de entrada y le hace todo el sentido del mundo. Si yo tengo pesos, quiero comprar, acá hicimos un ejemplo con Apple, por ejemplo. Quiero comprar Apple y la puedo tener. Apple no tiene oferta pública local, con lo cual no la podría comprar en un mercado regulado,
pero los CDRs sí tienen oferta pública, desde el 97. Entonces, es un activo que me permite, vía pesos, comprar activos en dólares. En este caso, acciones, ¿no? La operatoria es sencilla desde el punto de vista de que uno puede comprar o vender a través de la bolsa, pero existe un ratio de conversión de los papeles, ¿no? Uno tiene que saber cuál es el ratio de conversión de cada CDR. Por ejemplo, no sé, Apple es 10, esto significa que yo tengo que comprar 10 CDRs para tener una acción de Apple. Meli es 2, Exxon es 5, por ejemplo. Entonces, hay un listado muy importante de papeles y uno tiene que estar viendo constantemente ese ratio no cambia, claramente, pero lo tenés que saber para poder operarlo. Con lo cual, vos podés operar por ratio de conversión y por múltiplos, ¿no? Ahí les mostramos un gráfico un poco de cómo funcionan estos CDRs. Fíjense cuál es el volumen de acciones locales, de millones de pesos operados por día, que es la barra de azul, y miren el volumen de CDRs. Es decir, es un volumen importante en la operatoria diaria. Y ahí agregamos un breve resumen, ¿no? Que esto está hecho con valores del viernes. Por ejemplo, el precio de Apple en Estados Unidos era esto en dólares, 364 dólares, con un ratio de 10. El precio local del CDR cotizado en bolsa era de 3.950 pesos, y eso te da un FX, que es el FX sintético de la operación, ¿no? Uno lo que está haciendo con esto es mirar el FX sintético, que es el mismo FX sintético que saldría de dos bonos argentinos en pesos, en dólares, contra peso y contra dólar, ¿no? Lo mismo que el sintético, el implícito de los bonos. Ahora, cuando muchos lo imaginan como una cobertura al dólar, nosotros nos gusta remarcar lo siguiente, ¿no? Que esto por debajo tiene equity americano. Es decir, yo puedo tener una buena cobertura porque me va a traquear un FX del financiero, ¿no? Es decir, de 108, 110 como lo hace un bono, pero debajo tengo un equity. Y este equity tiene una volatilidad enorme en este tiempo. Entonces, podría ocurrir, como pasó los primeros meses de este año, después de marzo, cuando Estados Unidos entró con la pandemia con números súper altos, que lo que ganás por el salto del FX paralelo, lo pierdas por la caída del valor del equity. Entonces, nos parece que es un instrumento súper interesante si uno quiere armar algo de mediano a largo plazo, con los nombres que le gustan del exterior, pero no nos parece que sea una cobertura perfecta para cargar en un portafolio para que haga solo hedge dólares. Ahí nos parece que el hedge dólar funciona muchísimo mejor con los sintéticos, estos que les contábamos de dólar, que son bien cortitos, desarmables rápido, no tenés que hacer mucho lío con eso, si es operativamente es complicado, o en dólar link, digamos. Me parece que este segmento está escucha mucho a uno que esto va como cobertura dólar, pero podría pasar que el dólar camine y que tu equity no camine y te quite valor, ¿no? Pero sí hay miles de preguntas por esto. Perfecto. Mariano, una pregunta más. En términos de canalidad, ¿cómo nuestros clientes, tanto empresas como personas, podrían operar nuestros fondos? ¿Pueden autogestionarse hoy? Sí, tal cual. Digamos, hoy los fondos hay autogestión en cualquiera de los fondos de la oferta de FIMA, ¿no? Hablamos de 3, pero hay un montón más. Vía online banking, office banking o el app, digamos, puede uno autogestionarse. El horario de operatoria es súper amplio. Desde las 4 de la mañana uno ya puede realizar operaciones hasta las 4 de la tarde, salvo en el Capital Plus, como les comenté, y otro fondo, el Mix 1, hasta las 3 de la tarde, ¿no? Con un tema de FX. Pero durante todo este periodo pueden hacer suscripciones y rescates. Pueden programar operaciones, por ejemplo, las 24 horas de los 7 días de la semana. Es decir, en cualquier momento pueden programar para las fechas de 60 días que ustedes deseen tener ese rescate impactado en la cuenta. Esto es muy útil quizás en cash management, cuando uno está previendo pago de tarjeta, pago de cuota de un préstamo, pago de impuestos. Programarse ya el rescate para que la plata esté ese día y no tenga que estar uno acordándose de que esté fondeada la cuenta. Es una alternativa nueva que está disponible ahora para todos los canales.
Y la web de Fondos FIMA, sí, tal cual, ahí le ponemos la web, ahí tenés novedades de los fondos, detalle de carteras, de manera semanal, mostrando cómo van cambiando las ponderaciones de los activos, los rendimientos actualizados todos los días. Hay herramientas muy piolas, como por ejemplo un simulador que te permite que vos elijas 2 o 3 fondos FIMA y que veas cómo te hubiese ido en los últimos tiempos, para ver sobre todo un tema de la rentabilidad que te hubiese dado, pero más que eso yo lo aprovecharía como consejo para ver la volatilidad que hubiese enfrentado. Porque la rentabilidad va a cambiar en función de cómo estén las carteras paradas para adelante, pero la volatilidad, está bueno que uno, a veces lo que más rinde es volátil, entonces que vea cómo lo hubiese ido. También tenés comparador de fondos, donde puedes ver características de un fondo contra otro, y encontrar el que se adecue a tu perfil de inversiones, ¿no? Perfecto. Mariano, estrategias. ¿Tenés para mostrarnos algunas 2 o 3 estrategias con los fondos que hemos repasado el día de hoy? Sí, ahí trajimos un par de ideas. Obviamente son ideas generales, ¿no? Así después cada uno le puede dar el sabor que más le guste, para darle un poquito más de riesgo o menos rendimiento. La primera estrategia que nos gusta hablar es la conservadora de liquidez, es decir, donde un cliente o una empresa tiene que hacer un cash management de tesorería e intenta, de alguna manera, en un entorno súper complicado, encontrar algo o esa posibilidad de obtener un rendimiento superior, pero sin estar jugando la caja de la compañía o la caja personal de cada uno. La primera estrategia está concentrada en preservar el capital, ¿no? Es decir, nuestra recomendación en general es que todos los vencimientos, el dinero que yo me hace falta dentro de los 30 días de gestión de mi cartera, los tengan en el money market, en el FIMA Premium, ¿no? Este fondo no va a tener baja de capital, no voy a tener que salir en un mal momento de mercado, con lo cual, si yo estoy cubierto los próximos 30 días por un money market, en rendimientos de los que se están obteniendo hoy, nos parece que hace sentido. Aquellos pagos que son de entre 30 y 60 días, quizás sí ir mirando ya el ahorro plus, que tiene un diferencial grande de tasa con respecto al money market, y que en ese plazo de 30, 40 días, 50 días, me aseguro que esas caídas de capital van a ser revertidas, ¿no? Si tuviese el fondo experimentase alguna caída de rendimiento, va a estar compensada en el tiempo porque los activos después recuperan. Con lo cual, una estrategia que tenga 60% de money market, 30% de ahorro plus y solo un 10% del capital plus, te da una duration de 24 días, por ejemplo, la combinatoria de los 3 fondos, y una tenacidad del 24, ¿sí? Acá partimos de una tenacidad del money market que es 19. Digo, con este riesgo que estamos sumando para un plazo de 24 días, nos parece una alternativa válida para ir colocándose en el corto plazo, ¿no? Siempre destacando que si el 100% de mis vencimientos son en la semana, solo money market. O sea, no tengo alternativa a hacer otra cosa, ¿no? Pero si tengo vencimientos que los puedo ir proyectando, es una alternativa válida. La segunda cartera es una más de mediano plazo que tenga ya imaginando de acá a 90 días, de acá a 70, 90 días. Entonces ahí sí, claramente la ponderación del Capital Plus y del Ahorro Plus pesan mucho más en la cartera y la tasa a la cual uno puede obtener está en niveles del 36, con las carteras como rinden desde el viernes para hoy, una duración de 80 días. Y si uno está mirando básicamente de acá a 120, 150 días, digamos, intentando tener una cobertura dólar oficial, nos parece que mantener algo en el money market y la mayoría en un Capital Plus te va a permitir hacer pagos puntuales durante este tiempo sin tener que salir de un fondo como el Capital, y te va a dar un rendimiento superior, 41% de TNA y solo 100 días de duration. Y acá sí hago un punto, Mariano, de que cuanto más le pongo de Capital Plus, el rendimiento está más atado a lo que pase con el tipo de cambio, ¿no? Es decir, en la cobertura hedge hablamos de una tasa nominal anual del 41%, porque estamos asumiendo la tasa implícita del futuro desde hoy a diciembre, ¿no? Digo, si esa tasa implícita del futuro sube, el rendimiento del fondo va a ser mayor. O si el tipo de cambio spot se desliza más rápido de lo que se viene deslizando, ese rendimiento va a ser superior, pero estás más atado
a FX que a tasa fija. Entonces, es un rendimiento que dependerá en gran parte de lo que pase con el tipo de cambio, ¿no? Clarísimo, Mariano, muchísimas gracias. Bueno, voy a pasarte algunas preguntas que tenemos de los clientes, muy completa la presentación. Tengo una pregunta acá sobre los CDRs. Me están preguntando cómo haría un cliente, tanto una empresa o una persona, si quisiera operar CDRs. Mira, hoy una persona podría operar los CDRs vía online banking, tiene cotizaciones online de los tickets de cada CDR. En la web se pueden encontrar claramente todos los tickets, las ponderaciones, digamos, esos a través de los oficiales seguramente lo pueden conseguir. Y si es una empresa, por contacto con los ejecutivos, ahí tenemos dos grandes grupos, Galicia Inversiones y Banca Privada, como para poder canalizar las consultas. Y ahí canalizar consultas no solo del operatorio de CDR, sino también de esto que estuvimos hablando, ¿no? De para cuál es el objetivo del CDR, para qué lo quiero. Ahí los equipos del banco van a estar súper a la altura para comentar y acompañar al cliente en la decisión de cómo sumar esto o no a la cartera, ¿no? Perfecto. Mariano, acá tengo varias preguntas sobre el fondo FIMA Capital Plus, el fondo de cobertura. La principal cantidad de preguntas están sobre a qué plazo, cuál sería el plazo que yo tendría que quedarme, cuál es tu vivo ahí. A ver, el plazo mínimo que uno imagina para un producto de estos es como mínimo la duration, ¿no? Es decir, el fondo hoy tiene 120 días. El riesgo de estar invertido por plazos muy cortitos de tiempo es que uno no tiene gestión como inversor, ¿no? De cuánto rinde el fondo. O sea, porque estás atado a cómo varían los precios de Berlín, cómo varió la tasa el tipo de cambio spot, cómo varió la curva de futuros. Ahora, si uno respeta el plazo mínimo de permanencia, que en este caso son 120 días para el Capital Plus, de duration, uno sabe que el fondo en ese plazo se reinvierte y termina siendo delivery, nosotros le llamamos delivery de la tasa que tiene el fondo invertida hoy. Con lo cual me parece que plazos más cortos son riesgosos porque puede haber oscilaciones de mercado que no repliquen el tipo de cambio y que quizás en una semana puntual te dejen con un rendimiento por debajo de un money market. Con lo cual son horizontes arriba de los 100 días, me parece que es un horizonte razonable para ir pensando en este producto, que ya no es un producto de cash management, tiene volatilidad de precio, con lo cual uno debiera imaginar como que son colocaciones de más mediano plazo que otra cosa, ¿no? Perfecto. Acá tengo otra pregunta, Mariano, sobre plazos fijos y estrategia de fondos. O sea, un plazo fijo contra una estrategia de mediano plazo como la que acabas de presentar. Bueno, ahí no lo mencionamos hasta ahora, pero todos los rendimientos que vimos de los fondos ya son limpios de fee, ¿no? Digamos, son rendimientos directos para el cotapartista, ¿no? O sea, no hay ningún cargo que sumarle de ninguna manera. A ver, son productos, los fondos también tenemos plazos fijos, es decir, con lo cual creo que son dos productos que pueden convivir perfectamente. Lo que sí el fondo hoy, por lo menos en un contexto bastante volátil, te da es esa capacidad de liquidez inmediata, ¿no? Donde uno podría salir de un fondo de esta estrategia de mediano plazo si algo le requiriese algo que lo tiene que hacer sí o sí, o que algo no lo conforma, irse a liquidez en el momento. Con lo cual, esa es una ventaja que suelen tener los fondos, y a veces terminan siendo, en periodos de tasas al alza, digamos, los fondos, si bien les pueden hacer un catch-up inmediatamente, vos te vas reinvirtiendo a mejores tasas, y quizás con un PF tenés que esperar que te venza para poder hacer el catch-up de la próxima tasa. Los veo súper complementarios, pero sí en el fondo destacaría lo fácil de operar el producto y la liquidez y el movimiento que te permite en un contexto bastante volátil, ¿no? Como estamos. Perfecto. Acá tengo 3 preguntas más. Vamos con la primera, que habla sobre el equity, sobre el mercado accionario. ¿Qué efectos pensás que podría tener en los fondos de acciones? Nos hace un comentario cortito sobre los fondos de acciones que tenemos, la reestructuración de deuda soberana. Bien, perfecto. Ahí tenemos dos productos de acciones argentinas, el FIMA Acciones y el FIMA Privada Acciones.
La realidad es que el mercado accionario como norma inicial tiende a anticiparse a las cosas, ¿no? Digamos, uno debería mirar las acciones como un indicador adelantado de lo que uno podría esperar. Esto suele ocurrir, ¿no? Obviamente nadie ve el futuro, pero en general uno ve que cuando las crisis, cuando los mercados accionarios tocan mínimos, la economía en muy poco tiempo va a tocar mínimo y va a empezar a levantar, ¿no? Digamos, entonces, nos parece que el mercado, digamos, el canje atraviesa todos los activos asset class. Digamos, no solo los papeles puntuales que están en la situación de canje, afecta a los corporativos, como vimos recién en la curva hard dollar, a veces con criterio y a veces sin criterio, ¿no? Digamos, simplemente el inversor internacional pone todo en la misma bolsa y dice, es toda Argentina, y lo mismo le pasa al equity, porque las empresas argentinas, en una situación de canje o viendo qué ocurre con la deuda, les cuesta más financiarse, es más caro, y eso también, de alguna forma, hiere los rendimientos. Con lo cual, nos parece que el mercado de acciones de alguna manera se anticipó a un acuerdo, una solución del canje. Los bonos fueron un poquito más atrasados, la guiaron un poco más, pero nosotros estamos viendo mucho flujo de ingresos en los fondos, por ejemplo. Es decir, hay clientes que claramente lo utilizan asiduamente y que esto les permite obtener rendimientos importantes. Y un tema que siempre destacamos con los fondos de acciones es que de alguna manera estos fondos tienen algún impacto del dólar adentro, ¿no? Es decir, como que tienen algún traqueo, el equity de las empresas que están argentinas, qué pasa con el tipo de cambio. No es un traqueo uno a uno como un Capital Plus que intenta hacer un sintético perfecto y ver cómo funciona, sino es como que van incorporando en sus valuaciones este nuevo efecto. Pero sí nos parece que cualquier ingreso en un fondo de equity o de acciones tiene un horizonte de largo plazo, ¿no? En esto que quiero decir, no guiarnos por los rendimientos súper positivos de los últimos 2 meses, un mes, una semana, o lo que uno lee en el diario o algo, sino hacerlo a conciencia. Es decir, entender que esto es una inversión de mediano, largo plazo, y que ese largo plazo me va a permitir sortear un montón de momentos en los que voy a tener ganas de vender todo, salir con pérdidas, y esperar que esto converja a una situación más de equilibrio. Entonces, simplemente eso, ¿no? Destacaría que si se soluciona el tema de la deuda, es un mercado que ya tuvo parte de esta suba, pero obviamente queda más, pero es una visión bien de largo plazo. Quizás como antes se veía algo más para que uno pueda tenerlo, digamos, hoy es bien de largo plazo. Para tener espalda, para poder soportar los días de bajas importantes. También tenés al mismo tiempo, lo destaco, un tema de pandemia. Es decir, no es lo mismo para un país que esté intentando solucionar este problema de deuda o con una economía que ya venía bastante con poco crecimiento, solucionar una pandemia que para países que son más centrales y que el rebote quizás sea más en B corta, ¿no? En la Argentina eso está por verse todavía cómo va a ser, con lo cual me parece que tenés 2 factores súper pesados en la mesa y que claramente a estas evaluaciones parecería ser que hace sentido, pero tenés 2 temas a resolver muy importantes y que, la volatilidad va a ser muy grande. Hay días que suba de 7%, baja 7% constantemente. Con un S&P que también está subiendo y bajando 3% todos los días, digamos, cosas que no se veían. Entonces, estás en un contexto súper volátil. Me parece que hoy más que nunca es para largo plazo. Perfecto. Bueno, te voy a hacer dos preguntas más, Mariano. Una es, en la cartera número 3, la de Hedge, pusiste una TNA del 41%. Si le sacáramos el FIMA Premium, o sea, ¿qué esperás del Capital Plus puro de acá a fin de año? Bueno, el Capital Plus, si le saco el FIMA Premium, la TIR del fondo es, como habíamos visto, dólar menos 6. Esto significa que si el dólar se devalúa a 40% en TNA, el fondo te rendiría 34. Ahora, el tema es qué catch-up hacen los activos que tenemos subyacentes en el fondo del movimiento del tipo de cambio, ¿no? Porque si yo tengo activos que si el tipo de cambio se acelera fuerte, no lo logran atrapar, esa cobertura es menos eficiente, ¿no? Con lo cual, hoy
mirando el fondo te da una TIR de dólar menos 6, pero mirando cómo el fondo siempre tuvo esta TIR de alguna manera negativa contra dólar, por cómo están priceadas las costos activos subyacentes. Fíjense que los dólar link salen capaz que a cero, y la estrategia pura de un sintético de dólar te rendía menos 8, como vimos. Por eso es tramposo mirar esa TIR con cómo le fue al fondo de enero a hoy. El fondo de enero a hoy va 2% arriba del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque hay una gestión diaria de esto. El fondo se va parando dentro de lo que le parece que es el ajuste más razonable dentro de las cosas alternativas que hay de dólares. Entonces, quizás hacemos ganancia con posiciones que ya creemos que no tienen más recorrido y eso va a la cuota, y el rendimiento es mejor que la TIR menos 6. Entonces, hoy la TIR teórica es dólar menos 6. Pero cuando uno mira el track record del fondo en los últimos meses, desde enero para acá, está claramente arriba del tipo de cambio, con lo cual hay una gestión activa diaria. Pero la teórica es esa. Se trabaja todos los días para que este tracking sea lo mejor posible. Perfecto, te voy a cerrar con la última pregunta. Acá tenemos una consulta sobre, nosotros repasamos acá el FIMA Premium, el FIMA Ahorro Plus, el FIMA Capital Plus. Alguien me está preguntando sobre el FIMA Renta Pesos, que la verdad que ha tenido un muy buen track record en los últimos tiempos. Si querés hacer un comentario cortito. Sí, perfecto. A ver, de la curva de fondos en pesos, es el fondo que es el primer escalón por encima de los de Cash Management Ahorro Plus. Ahorro Pesos, Ahorro Plus. Es un fondo que ha tenido ingresos, suscripciones importantísimas en los últimos meses. Es un fondo de renta fija, corto, duration hasta un año. Es un fondo que por regulación puede tener hasta 25% de ajuste dólar, con lo cual es un fondo que tiene la posibilidad de incorporar dólares en el momento que lo considere el portfolio y bajarlos en el momento que considere que ya no tiene más recorrido. Es un fondo que invierte básicamente en productos cortos de que pueden tener ajuste SER, Badlar. Es un fondo que tiene más corporativos, obviamente, que el Ahorro Plus. Es un fondo que puede tener corporativos un poquito más largos. Eso le da una TIR muy superior al Ahorro Plus, porque tiene activos, hay emisores súper buen carácter que emiten a 18 meses o a 12 meses. El Ahorro Plus no lo puede comprar, pero el Renta Pesos sí. Con lo cual nos parece que a nosotros ese fondo nos encanta, y ha tenido una buena performance, incluso en momentos complicados del EDES, ¿no? Con lo cual, nos parece que para aquellos inversores que algo en pesos, con un horizonte de inversión, como dijimos, más largo, es una alternativa válida y hay muchos clientes ingresando en el fondo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Yo por ahí cierro con un mensaje para todos nuestros clientes, que es que para las personas, hoy el módulo de Online Banking tiene un módulo de inversiones que tiene precios en línea en el cual pueden operar todos los productos que Mariano fue presentando, títulos, acciones, en pesos, en dólares, fondos, sin lugar a duda. Para las empresas, todo lo que es fondos lo pueden operar por Galicia Office, y si no, a través de sus ejecutivos pueden acceder al servicio de Galicia Banca Privada o de Galicia Inversiones. Pero bueno, Mariano, muchísimas gracias, clarísimo, creo que contestamos todas las preguntas. Las preguntas que hayan quedado, le pido por favor a nuestros invitados que se contacten con sus ejecutivos, que desde ya las vamos a contestar particularmente. Así que bueno, de nuevo, muy buena semana para todos y muchas gracias por participar. Gracias, Mariano. Bueno, gracias por la invitación, un gusto. Hasta luego.